piénsenlo en tiempos, piénsenlo también por una cuestión como más práctica, por favor, pasar el micrófono no es muy sencillo con esta dinámica, todos dispersos. Es que, sí, o sea, compañero, ¿por qué se queda hasta allá? Compañero, baje un poquito más, sí, por favor, para que sea más fluido el asunto, ¿ok? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien, bien? Bien. Ok, pues como siempre un placer estar con ustedes. Ay, muchísimas gracias, qué amable. Sí, estamos un sábado más. Una semana muy ajetreada, ¿no? En términos, pues en muchos sentidos, ¿no? Creo que ha sido una semana muy alocada y ahorita lo vamos a ver. ¿Y cómo van con sus proyectos? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Cómo les fue en su taller de edición? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Qué? ¿Mal? ¿Por qué mal? Nada, no se consolida nada. Está la lucha. Muy bien. Pues, miren, seamos honestos. En esta cuestión del arte, el 80% es autoridad. Seamos honestos, ¿no? El otro 20% es así como, lo que voy aprendiendo, ¿no? Que me hago güey un rato en la escuela. Seamos honestos. Es decir, creo que en el proceso creativo uno tiene que aprender a trabajar más por su cuenta, ¿no? que de una manera más formal y más corporativizada, ¿no? O sea, eso les debe quedar muy claro. Creo que si ustedes no tienen desde ahorita esa clara conciencia de que la mayoría de las cosas que requieren una cuestión creativa se hacen prácticamente de una manera muy independiente y muy autodidacta, pues creo que van a tener como muchos problemas, ¿no? O sea, no pueden estar dependiendo de los demás, o no pueden estar dependiendo, no por eso no les digo que ya se salgan del curso y entonces ya vayan a sus casas y se meten a Wikipedia, ¿no? O sea, la idea es que sí traten como de tener la mayor cantidad de herramientas posibles, pero en sí no hay como alguna clave o alguna pista que realmente sea el camino a seguir, ¿no? Cada uno debe encontrar su propia fórmula, su propio estilo y su propio método de trabajo, ¿no? Entonces, no se desesperen, son parte de las condiciones. Y pues bueno, ya entrando en materia, ahora sí ustedes me van a informar, porque debo de confesar que tuve una semana muy ajetreada entre la escuela, el trabajo y ahorita unos proyectos que estoy ahí realizando. Prácticamente no he estado informado de nada. Ahora sí, no me dio tiempo. Consulté 2 que 3 cositas, me paro ahí a veces afuera del puesto de periódicos y leo los encabezados, ¿no? Y puedo sacar mis propias conclusiones, pero ustedes me van a dar como la nota dura del día, ¿no? Entonces platíquenme, ya saben, ¿no? Ay Dios, ¿quién me robó aquí esto? Usted, ay, qué rápido, Dianita, no te dije. Caray. No, a ver, entonces platíquenme. Creo que hay 2 cosas muy interesantes de las cuales no me he estado enterando muy bien. ¿Cuáles son las 2 cosas que están ahorita en el candelero, ¿no? Aquí en México. Ok, muy bien, oceanografía, a ver allá. Sí, está bien. A ver, la guerra por el micrófono, ¿eh? Platiquen, en serio, o sea, ahora sí no va a haber como... De hecho, creo que ahora ustedes me pueden reprochar y me pueden escupir a la cara, porque yo no sé nada, ¿no? Yo lo poco que he estado leyendo creo que son 3 asuntos. Uno internacional que es importante, el caso del avión de Malasia que se perdió, siguen sin encontrarlo. No, yo ni siquiera sé eso, compañero, platíquenme. Bueno, a ver, empecemos por orden, como siempre, ¿no? Vamos primero de lo nacional. Sí, vamos como siempre, ¿no? Empezamos de lo local y luego nos vamos a hay otros 2 locales que sí también son importantes. Sí, o sea, empecemos por los 2 casos locales y luego ya nos vamos con Malasia. ¿O quieren empezar con Malasia? Yo no sé nada de Malasia. Bueno, a ver, ya tomó el micrófono, hablen de Malasia. Ok. Bueno, el avión, hay muchas teorías, muchas hipótesis con respecto a que si lo tomaron si lo secuestraron en el avión algunos, ¿cómo se dice? Terroristas. Han encontrado varias piezas como tipo aviones, pero son falsas alarmas. Y sigue extraviado el avión. La otra
Un dato curioso es de que se comunican por teléfono los celulares de algunas de las personas y suenan, pero nadie contesta. Entonces son de las cosas como que está un poco tipo Triángulo de las Bermudas y pues siguen sin encontrar el avión. Ese es uno de los casos a nivel internacional que sí creo que es algo preocupante, porque pues ya no vamos a poder viajar en avión a gusto y nos van a secuestrar en cualquier momento y vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Pero a ver, pero supere la anécdota, o sea, conéctelo, o sea, no me importa tanto, a ver, repito, y creo que es lo que hemos estado trabajando las sesiones anteriores, no me importa tanto la anécdota, ¿no? Creo que ese es luego el gran problema de cuando uno quiere escribir historias, ¿no? Se clava mucho en la anécdota. Entonces, claro, está interesantísimo, ¿no? Y eso me puede funcionar muy bien como un thriller, ahí todo de suspense y todo locochón, como capítulo de los expedientes secretos X, puta, le darían el N, ¿no? Queda muy claro. Pero no sé si me logro explicar siempre lo que tratamos de hacer un poco en estas dinámicas, ¿no? O sea, está primero, es eso, las lecturas que uno debe de hacer siempre de un fenómeno, ¿no? Uno va a empezar de lo particular. Lo particular es la coyuntura, ¿no? Lo particular es el acontecimiento. Pero el acontecimiento, como hemos visto, tiene una infinidad, ¿no? Tiene un trasfondo infinito, que es un poco lo que me interesa, ¿no? Que lo leamos no solamente a nivel superficial. Entonces, me supongo que por algo está ahí en el candelero esa noticia, ¿no? Sí, ¿puedo? Sí, por favor. Gracias. Bueno, con un poco de datos duros primero. Fue el fin de semana pasado que de Kuala Lumpur, en Malasia, en la madrugada del sábado despegó un avión, el MH370. Uy, sí, datos duros. Que se dirigía a Beijing. Este avión, cuando llevaba 1 hora de vuelo, ¿sí?, tuvo la última comunicación con la torre de control. Después de esa hora de vuelo, han estado rastreando qué pasó con ese avión, porque parece que voló una media hora más o otro tiempo, eso lo informaron otros radares, pero cambió de dirección. Iba ocupado por 227 pasajeros y 12 tripulantes. Reuters te está buscando. Exacto. Reuters te está buscando. Sí, me necesita. O sea que son 239 personas que están perdidas. Los radares, sobre todo de Malasia, identificaron que cambió de ruta, pero es algo muy misterioso porque la última comunicación que hubo con el piloto dijo: bien, sigo instrucciones, buenas noches, ¿no? Así como que todo tranquilo, y cortó la comunicación. Está perdido. Ya hay varias naciones que han apoyado a Malasia y a China, porque la mayoría de esos pasajeros son chinos. Hay de otras partes también. Sobre todo, también hay un dato interesante, que 2 personas que abordaron llevaban pasaportes falsos, robados, de ciudadanía europea, exacto, pero pasaportes falsos. Por eso están abiertas varias líneas de investigación. La que más ahorita apunta es como un secuestro, ¿sí?, terrorismo y demás. No han encontrado en el mar ya están buscando hasta por el mar de Andamán, hasta en India, o sea, todo el océano Índico lo están peinando y no encuentran nada. Hasta los últimos días, fue jueves, viernes, que parecía que habían visto algo en el mar, pero no. Entonces hay un misterio ahí. Está apoyando sobre todo, bueno, Estados Unidos, y en eso está ahorita. Pero la cuestión es que sí implica un misterio. Estoy casi segura que más adelante se va a hacer una película de eso. Ya. Sí, pero es muy interesante lo que está... A ver, es muy interesante lo que yo quiero decir. Yo no sé nada, entonces infórmame, me ignoras, que yo no sé. Bueno, nacionales yo digo que son 4 y una... No me salte nada para el otro compañero. ¿No que hicimos de lo nacional? No, pero estamos ahorita con lo de... Ya empezamos con lo de Malasia. Ahorita sí
guárdeselo, ahorita. Yo sé que usted siempre habla mucho y me da mucho gusto. No, al contrario, me da mucho gusto que participe. A ver, de Malasia, sí. Vamos con Malasia. Porque si no nos empezamos a voltear y a perder, ¿no? Hay que aprender a focalizarnos, ¿no? Aprender a focalizarnos. Estamos en Malasia. Yo no sabía nada, está padrísimo. Vayamos por allá. Sí, es que conforme van avanzando los días, se involucran más teorías, más un poco ficción y un poco de todo. Pero, por ejemplo, al segundo día, un grupo de, pues por así decirlo, golpistas chinos se adjudicó según la desaparición. No dijo si lo derribó ni lo secuestró, sino nada más hubo una oportunidad de agarrar el acontecimiento para decir que protestaban por todo el conflicto también que platicamos la clase pasada en Nico, en cuanto a prohibir su religión y todo eso. Se adjudicaron eso. Después, al tercer día fue cuando se involucraron así 8 países, luego que si había manchas de aceite y empezaron a salir un buen de cosas hasta que ya llegó al misterio que comentaban. Entonces, el primer asunto que hubo ahí como caliente fue ese, que el grupo chino se adjudicaba ese atentado, por así decirlo. Y bueno, a mí me tocó ver en un post, precisamente hay 2 páginas que se pueden sincronizar, que te da el tiempo el transcurso de vuelo, el GPS del avión en tiempo real, incluso las conversaciones, y sí, ahí está grabada y pues, bueno, está saturada y se escucha un buen de todo ese relajo que hubo al momento de la pérdida, y que es común, aunque no sabíamos mucho, pero es común. Me tocó ir al siguiente día un avión que venía iba a Villahermosa, Tabasco, y iba hacia Monterrey y se perdió 15 minutos, y sí es todo un conflicto que sucede en eso, pero pues, se van enredando más misterio. Ok, bueno, ¿quién? A ver, para allá con la compañera. A mí lo que me pareció interesante fue ver que lo último que hasta mucho todavía leí fue de que estaba viendo que cuando se despidió el piloto, y comentaron que se escuchaba todavía otras voces que no fueran de 2 personas, que supuestamente tenía que haber en la cabina. Con la clase pasada a mí me generó, yo siempre leía, como tú dices, superficialmente las noticias, y con lo de la clase que nos diste la semana pasada, me pregunté por qué Malasia. O sea, ya fue. Yes. O sea, sí me desperté de que dije, bueno, ¿qué hay en Malasia que pudo, o quién iba, qué hay en Malasia? O sea, ¿qué hay en Malasia que pudo ser escenario de este atentado o de lo que esté pasando? ¿Quiénes iban en ese avión que fue tan interesante para que se lo secuestraran? O sea, a mí me generó, te voy a ser muy sincera, preguntas de investigar sobre Malasia, qué estaba pasando en la economía de este país, quiénes eran o sea, ya no me fui así superficial, sino dije, pues, ¿quiénes eran los pasajeros? Sí me quedé como que en la idea de investigar y ya no solamente leerlo, porque soy muy sincera, siempre leí las noticias superficial, pero desde la clase pasada ya me generaron todas esas incógnitas de saber por qué ahora un avión de ese país y quién trae en ese avión que puede ser al grano. Bueno, que si es una situación terrorista, ¿qué beneficios o qué situación se genera con este secuestro? Eso, o sea, no lo sé, porque no lo sé, pero me generaron todas esas preguntas. No, compañera, ya me... Eso no se hace. Esas son como las películas que están súper bien contadas y al final, ¡pam! Una mamada. Así ya lo había aprendido, compañera. No, pero está increíble. Eso es lo que yo quiero que genere. Eso yo quiero generar, ¿no? Está increíble. ¿Qué pasa, compañero? Bueno, ahora sí que tomando en cuenta lo que está platicando la compañera, es un asunto de la cuestión de las situaciones manufactureras. Recordemos que China y Malasia pelean mucho esa situación de la cuestión manufacturera, o sea, de quién tiene el mayor capital humano para poder armar ciertas cosas, y entonces por ahí puede haber un asunto de la cuestión económica entre China y Malasia. Y recordemos que China es una de las potencias económicas, entonces por ahí puede haber otro asunto en el que puede provocarse un asunto de, bueno,
la semana pasada que estábamos platicando, Crimea, lo que nos sigue, ¿no? Que sí, nos sigue. De hecho, ahorita me acaba de llegar una notificación de que pues tiene ya miedo la gente, ya están en los bancos. Pero bueno, regresando a lo de Malasia, China, está el otro asunto. También lo que nos estabas contando la semana pasada es de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por ahí va también ese asunto en el que puede provocarse entre Malasia y China, de que a lo mejor Malasia quiere pegarle a China en una situación, en la situación en la que estuvieron los ciudadanos chinos en el avión. Perdón por redundar tanto en China. Pero es importante esta situación porque puede afectar un poco del lado económico entre estos países y puede provocarse un conflicto de intereses más allá de lo diplomático. Es muy interesante porque haciendo un poco, yo voy a especular porque no he leído nada, ¿no? Pero creo que uno de los talones de Aquiles de China es la China profunda. El Tíbet y todo. No solamente el Tíbet, sino el campo. O sea, uno puede hablar de México en términos de mucha desigualdad, pero a China no la mata. ¿Se me explico? O sea, yo la otra estaba, ¿cómo se llama este libro? Que no me acuerdo, que es buenísimo. Lo escribió un inglés que trabaja para The Guardian. Ahorita me acuerdo. Pinche libro. ¿Qué es China ahora? No me acuerdo. Ahorita lo googleo. Y es bien interesante porque hace un análisis desde Tiananmen hasta la actualidad. Y por ejemplo, uno siempre piensa en Tiananmen como una protesta contra el autoritarismo del gobierno chino, y no. Curiosamente, Tiananmen se da en contra de que China se abra los mercados y abandone el autoritarismo que tuvo tanto éxito durante la Revolución Cultural. Eso es muy interesante. O sea, es muy interesante cómo empieza a cuestionar los puntos de vista de las agencias internacionales, porque muchas de las agencias internacionales veían la masacre de Tiananmen desde un aspecto muy occidental, ¿no? Es decir, como una medida represiva del Partido Comunista hacia sus ciudadanos. Y no, curiosamente, eran los mismos estudiantes los que pedían que China no se abriera. ¿Sí me explicó? Que eso es muy, muy interesante, porque hay que recordar que fue a partir de la plaza de Tiananmen que empiezan toda esta serie de reformas económicas que van a llevar a China a ser pues hoy lo que es la gran potencia, ¿no?, del siglo XXI, que eso es muy, muy interesante. Y también eso nos puede hablar de algo muy significativo, que es cómo ya los reflectores están cada vez más pendientes de lo que está ocurriendo en China, ¿no? O sea, creo que la nota, más allá de importarnos si es el próximo Triángulo de las Bermudas, fíjense cómo hasta incluso está creando su propia mitología, que eso es muy interesante. Yo no sé nada, estoy divagando, ni sé qué estoy hablando, ¿no? Pero estoy como pensando ahorita al viento, pero eso es muy interesante. Y entonces este autor refiere que el gran peligro de China es la China profunda, porque de hecho, no sé si se acuerdan que el año pasado el gobierno chino dijo que prácticamente la mayor cantidad de su PIB va a ser para desarrollo social, ¿no? Y se va a destinar al campo. ¿Por qué? Porque al gobierno chino le aterra lo que puede estar pasando en el campo, porque en el campo, como saben, se hablan un montón de lenguas y hay movimientos separatistas bien fuertes. Y entonces eso al interior de China puede ser o su gran salvación o su gran talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque si algo le está permitiendo a China crecer al 8 o al 9, ¿cuánto está creciendo? Sí, al 8. Al 8, ¿no? Al 8%, es precisamente que tiene un mercado interno en expansión. Si tú tienes un mercado interno, ya lo que viene del exterior es un ingreso bruto, ¿no? Hay quien sepa de economía, hay quien sepa de balanzas de pagos y de relaciones comerciales, que luego yo no entiendo mucho de esas cosas, me podrá explicar mejor, ¿no? Pero eso es muy interesante. Y yo creo que, y a mí también me sembró la duda
Porque sí hay, uno piensa en China y piensa como en estos chinitos esclavizados ahí en el barco, ¿no? Ahí armando todas las piezas de los radios, pero no, o sea, realmente es algo muy conflictivo lo que está pasando en China. Sería bien interesante meternos, ¿no? No sé si vieron esta película preciosa que hablaba sobre la revolución cultural china. Bueno, pues hay que recordar el premio Nobel de hace 1 año o 2 años, ¿no? Que se lo dieron al chino, ¿no? ¿Mande? Moya. Reuters te está buscando, por favor. Habla mucho sobre precisamente esta enorme polarización, ¿no? Que todavía China se está peleando entre dar una imagen, ¿no? De apertura económica, que está tratando como de equilibrar su intenso autoritarismo con las reformas económicas que implica, ¿no? Vivir en una lógica global, ¿no? y de intensa producción como es la China. Creo que por ahí podría estar la pista, creo yo, y si no hay que buscarle más pistas, hay que buscar la pista por Malasia. Pero es eso, o sea, yo creo que por eso es bien interesante que uno siempre aprenda a leer las cosas de una manera hermenéutica, de una manera que nos diga más allá del acontecimiento, de la coyuntura misma. ¿Sí me explicó? Porque siento que ese es el gran problema de un buen número de guionistas, ¿no? Que ven un asunto súper interesante, pues nada más me hablan del asunto. Entonces termina la película y dices, ay, qué padre, me emocioné. Y sales y dices, ay, pues vamos a comer, ¿no? Te mantuvo ahí al hilo del asiento, o sea, dices, wow, qué interesante, qué buen ritmo, la manera en cómo resolvieron las situaciones, cómo logran como concatenar diferentes cosas que aparentemente no tenían nada que ver. Pero de repente sales y dices, bueno, la película se vuelve intrascendente, ¿no? O sea, creo que eso lo quiero ligar un poco al oficio, ¿no? Que creo que eso es muy interesante. En serio, ustedes siempre por lo general cuando escriben se quedan solamente en la anécdota. Y más si escriben de su vida, piensan que lo que les está pasando es lo más importante, ¿no? Entonces dicen, bueno, siempre les cae. No es cierto, no sean ilusos, compañeros. Es lo que yo siempre les digo, sesión tras sesión. No son lo más importante, ¿no? Ni yo soy lo más importante. ¿Quién es importante, no? Por eso tenemos que ver Cosmos, es como una versión, ¿no? Ya se estrenó, por favor, es de tareas que vean Cosmos, de tarea, ¿no? Sí, digo, yo creo que debe haber cosas más interesantes, pero para introducirnos creo que va a ser muy bien, ¿no? Y lo que estaba leyendo es que es una versión actualizada, o sea, no solamente es repetir lo que ya había dicho Carlos Sagan, sino es una versión como actualizada. En serio, saber que el universo nos da mucha humildad, compañeros. Nos da unos baños de humildad como no tienen ni idea. Cada vez que, en serio, cuando vean al cielo, se van a dar cuenta de muchas cosas. Se van a dar cuenta de un montón de cosas que tal vez, si no pensaran en lo aislado que estamos, ¿no? O sea, nuestros problemas cotidianos se nos van a hacer nada. Entonces, por eso es bien importante. Ya salté de China al universo, no sé cómo le dicen. Ok, ahora sí, platíquenme lo que me interesa, ¿no? Que yo no sé nada. Oceanografía y la línea 12. Yo sé un poco, pero igual, así que yo nada más leí las primeras planas porque me dieron tiempo de revisar la prensa. ¿El micrófono que lo tiene? Por favor, aquí lo tiene. Bueno, de oceanografía, que Hacienda ya les pagó parte a los empleados y que según también tenían varias... ¿Hacienda? No, nosotros. Bueno, nosotros sí, se me olvidó. No, está bien, no, es que dices, no era entre paréntesis el comentario, ¿no? Y que según, bueno, eso les va a ayudar a los empleados que según para no bajar su economía de ellos, pero a la vez estaban dando comunicados de que según también hay acciones internacionales que los buscan. Pero a ver, hablemos un poco, hay que aprender a desarrollar, ¿no? Yo no sé nada, entonces platíquenme un poco, ¿no? ¿Qué tal? Ustedes han dado por sentado que hay muchos compañeros que ya saben, ¿no? ¿Y qué tal si hay compañeros que no saben nada, compañero? Entonces, platíquenme todo bien en detalle. Usted es el primero que empieza, pues ni modo. Bueno, que ya les habían dado a los... No, ¿qué es oceanografía? ¿Qué es
oceanografía, es un choque automovilístico, es un ataque terrorista, es un tsunami que azotó Veracruz. ¿Qué es oceanografía, compañero? No, déjese. Perdón. Ese fue una hora. ¿Mandé? Ya me agarré un blanco. Es decir, ¿cómo me va a hablar de una cosa más profunda si no sabe desarrollar algo tan básico como la anécdota? ¿Sí me explico? Todos por eso. No, yo apelo a su capacidad. Usted hace comentarios muy interesantes, entonces, ¿sabes? Platíqueme, ¿qué es oceanografía? Ya me siento un poco avergonzada. ¿Por qué? No, a ver, dígame. Es que casi no estudié estudiando todo eso de lo de actuar, pero no ya tanto así desde el principio, ¿no? Bueno, a ver, lo que me iba a contar, que no debería de hacer eso, pero en fin. Creo que ya según les habían pagado los empleados. Y entonces, porque no se puede, bueno, la empresa ya no está según como marcada de que es legal, y ya andan haciendo viajes por mares para ver, porque se supone que todos los que están involucrados andan en un barco, y ellos están buscando ahí, bueno, están parte de las acciones buscando, porque no solo se aventó en lo nacional, sino internacional, y es lo que también les quiere afectar la bolsa a ellos. Ok, ¿qué es oceanografía? Usted ya lo acompañó, le doy 2 segundos. Sí, perdón, no, sobre todo para que, por favor, no, le agradezco infinitamente, pero ojalá no, usted, compañera, que sea tan prendida, platíqueme, ¿qué es oceanografía? Oceanografía, océanos. Estudio de los océanos. Eso más. No, en serio, ya platíqueme de la cuestión de oceanografía. Es que no sé. Platíqueme, compañero. Un poco de idea acerca de oceanografía, que es una empresa, una empresa que en conjunto, es mexicana, en conjunto con Pemex, se llegaron a muchos acuerdos para llegar a las partes profundas del mar para extraer el petróleo. Eso básicamente es oceanografía. Ok, ¿y por qué está ahorita en el ojo del huracán? Pues porque viene por allá, pero más Okay. que nada fraude. A ver, sigue usted y ahorita usted. Los dos, no se preocupen. No, ya, adelante. Bueno, es tan importante porque no sería noticia si es oceanografía, sino a quién pertenece oceanografía, que es a los hijos de Marta Sagún. ¿Y quién es Marta Sagún? Pues la esposa de Fox. ¿Y quién es Fox, no? El presidente del PAN. Entonces aquí lo que ¿El nos presidente del PAN? No, el expresidente. Expresidente panista, pero aquí lo que está para analizarse es por qué está saliendo esta noticia ahorita. Nos están preparando para las próximas elecciones. Ya me ganó lo que le iba a decir, pero está buenísimo. A ver, y eso es lo que más me interesa. O sea, nos están preparando para las próximas elecciones presidenciales. O sea, ¿por qué nos están pintando el PAN como malo? ¿Cuántos partidos políticos tenemos? O sea, el PAN, el PRI, PRD, Morena, ¿no? Y más. Pero ¿cuáles son los más fuertes, no? PAN, PRD y PRI. Y el PAN ya nos lo están pintando como malo desde ahorita. ¿Y cuál está quedando? Pues, no caiga en palabras maniqueas. Hay que ser muy cuidadosos con esto, hay que ser impecables con nuestros términos, ¿no? O sea, más allá de que evidentemente sí hay como un uso indiscriminado de la información, eso me queda muy claro. Nos queda muy claro de que quieren presentar al panismo y al perredismo como que cuando están al frente de cargos públicos son ineficaces, ¿no? ¿Por qué? Por corrupción, sí, creo que los dos casos son por cuestión de corrupción, ¿no? Tanto la cuestión de oceanografía como la cuestión de la línea dorada es por una cuestión de corrupción, ¿no? Entonces está padre, o sea, es eso, más allá de decir que
sí nos están preparando para las elecciones, que es lo que, hacia donde yo iba, ¿no? De hecho, la carrera presidencial ya inició. No sé si se dieron cuenta que el miércoles o el martes estaba viendo en Foro TV. Por eso es tan importante ver a Joaquín López Dóriga, ¿no? Y ver a Javier Alatorres. Es vital, lo tienen que ver tan siquiera 5 minutos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, los medios exponen diferente manera las noticias, le da diferente tiempo a las noticias, porque es diferente la audiencia. Sí, pero las tendencias, pero son las noticias oficiales. A ver, acá. Yo creo que porque al final del día no estamos viendo la opinión del medio de comunicación, ¿no? Sino estamos viendo la tendencia política de cada programa, ¿no? Y en este caso de la televisora, ¿no? ¿Hacia dónde se está dirigiendo la comunicación? O sea, ¿hacia dónde están dirigiendo los medios para otra vez realizar como toda esta manipulación mediática? Sí, pero no han dado la palabra clave que me interesa. Que pues es muy obvio, creo yo. No, ¿cuál sería la palabra? Aquí hay una palabra que es como la campanita que va a hacer tin, tin. No sé cuál sea la palabra. Pero pues dígame, no importa. El contexto general. No, ahorita me dice de lo de los medios. ¿Por qué es tan importante ver cómo? Ahorita regresamos a oceanografía. Creo que es lo que me interesa primero, lo de los medios. ¿Por qué, compañero? Porque tienen mayor exposición. Sí, hay más allá de la exposición, por la cuestión ideológica. ¿Sí me explicó? Aquí la palabra clave sería la ideología, ¿no? Aparentemente me decía, pues yo lo sé. Pues sí, pero es bien importante que uno aprenda desde una ideología, ¿no? Por lo general, entre más te vas formando, siempre vas adquiriendo como un mayor sentido crítico de las cosas, ¿no? Tu actitud se vuelve más progresista, tu actitud se vuelve como más puntillosa respecto a la información que se está emitiendo. ¿Sí me explico? Dense cuenta, eso es muy, muy interesante. No en todos los casos, me ha tocado ver personas con doctorado que digo, te cae. No es una garantía. Pero sí es bien importante que nosotros sepamos qué está diciendo la contraparte, ¿no? De dónde está buscando el discurso oficial sus argumentos, porque finalmente es la manera en cómo se van a poder legitimar y cómo van a poder empezar a dispersar sus diferentes mecanismos, ¿no? De cooptación, de coacción, que eso es muy interesante. ¿Sí me explico? Por eso es tan importante que la palabra clave es la ideología. Es bien importante saber tanto la ideología de Morena como la ideología de Televisa, que creo es vital. Ahora sí, platíqueme de eso. Ahora sí, compañero, platíqueme de los Briviesca y de Martita. Salió toda la luz porque Banamex está acusando de fraude a Oceanografía por unas facturas que dieron en base a un préstamo financiero a Oceanografía. Entonces no hay respaldo porque, bueno, esas facturas son de chocolate. De chocolate. Entonces empezaron a incautar bienes, dentro de ellos un barquito, porque hay que aclarar que Oceanografía es la 9ª flota petrolera más grande del mundo y que obviamente lo que había comentado pertenece a un consorcio, dentro de ellos está los hijos de Marta Sagún. Incautan un barco, no me acuerdo el Coloso o algo así, y de repente desaparece. O sea, alguien se lo llevó, no sabe qué pasó con él. Entonces está pasando eso, precisamente lo están exponiendo para quemar al PAN. Obviamente el PAN, en acción a eso, él dice, nosotros nos alejamos de la reforma energética. Entonces yo creo que eso es grave. Nada más. Ok, platícame, compañero. Bueno, creo que las facturas eran del grupo Citigroup, ¿no? De Citibank, de Banamex, ¿no? Y bueno, aparte de eso de lo de la línea dorada, ¿no? Que a partir, bueno, el miércoles pasado, no es de este miércoles, de esta semana, el tramo aéreo de la línea dorada se canceló porque iban a cambiar las vías del metro porque
Y bueno, Joel Ortega dio una conferencia de prensa el miércoles, o el jueves me parece, diciendo que iba a haber MTPs y micros para toda esa gente que vive por ese lado de todo. ¿Qué plataforma? Yo iba a lo de oceanografía. Okay. Bueno, más que nada se está viendo un empoderamiento de lo que es el PRI desde la captura del Chayo, el capo que mata 2 veces, que según ya lo había agarrado el panismo y que ahora lo matan. Y igual cuando agarraron al Chapo le hacen su programa especial a Carlos Loret de Mola, ¿no? Le cierran las calles los de la Marina, el CEMET, y aquí estuvo, y aquí fueron los últimos días. O sea, le dan este espacio, le prestan las instalaciones, todo esto, igual pasa con el Chayo, ¿no? Aquí pasó y aquí estuvo con su mula y aquí lo abatieron. Entonces, es desde lo que es el foxismo, ahorita con esto de oceanografía, esto no sale, o sea, ahorita ya están tras ellos, ¿no? Igual dejar mal el foxismo, o bueno, no mal, pero fijarse bien en los errores que tienen, ¿no? El foxismo y luego el calderonismo, ¿no? El calderonismo que tuvo su explosión así con la guerra del narco, ¿no? Y la guerra del narco la termina el priismo en menos de 2 años, ¿no? De estar en el poder y de decir, ¿sabes qué? Pues no fue tal, ¿no? Entonces yo creo que a eso va y a ponderar lo que es el priismo para las próximas elecciones. Ahorita el priismo se está viendo fuerte, se está viendo bien internacionalmente, se está viendo con las reformas, vino Obama. Entonces eso es lo que está agarrando el priismo. Bueno, lo que tiene ahorita el priismo, ¿no? Y va para las otras elecciones. Pero entonces también no solo el PRI se agarra con el PAN, sino también con el PRD, porque lo de la línea 12 lo hizo Ebrard, y ahorita no están diciendo nada de Mancera, o sea, estaban diciendo Ebrard, y entonces si ya lo vemos de ese punto, como que ya le están echando la culpa a él, siendo que cuando Ebrard solo dio la orden y casi lo que se le debería dar el golpe del metro es a Mancera, porque es el actual y es el que según, como antes era el sucesor, él debió que haber checado eso y luego debió tener el trabajo duro cuando salió Ebrard. Bueno, en esa situación creo que lo que es como bien extraño es toda esa guerra sucia, ¿no? Que empieza en la información y cómo lo quieren hacer, como se vuelve como evidente esta lucha de poderes entre los partidos, pero también como que nunca va más allá, ¿no? Por ejemplo, toda esa información vuelve a salir, el PAN por una parte echándole la culpa al PRD y quemando a todos, desde López Obrador hasta Ebrard, ¿no? Se agarran parejo por lo de la línea 12. Por otro lado, ellos, al presidente con esto de escenografía, con lo de los montajes, y lo peor de todo esto es que sale a la luz todo eso, pero nunca va como más allá, bueno, eso es como preocupante, en donde de repente entra como el papel de nosotros como sociedad en ese sentido, y de poder ser más partícipes de esa misma problemática, más allá de una cuestión crítica por parte de mucha gente como intelectual también, o de pues ahora sí que los guerrilleros cibernéticos, ¿no? Que de repente como criticamos, ¿no? Por poner así mucha crítica, pero no se va más allá. Bueno, yo leí que se había creado una comisión, como siempre, para averiguar qué había pasado y todo. Y resulta que dijeron que entre los defraudados estaba el IMSS y los departamentos, o sea, el Infonavit. Y a mí me causó curiosidad porque resulta que dicen que los principales que resultan agraviados son los trabajadores, son derechohabientes. Y me causó curiosidad porque todo parece ser que está hecho, ¿no? O enfocado a lo que viene a ser la privatización del IMSS. Como dar una pauta más para que se empiece a privatizar el IMSS, algo que ya se viene sonando también desde hace mucho tiempo. Bueno,
Yo creo que es bien importante mencionar que durante, o sea, cuando se estaba haciendo la construcción del metro, pues estaba como todo, o sea, estaba Ebrard. Entonces él realmente ahorita pues lo están poniendo como responsable y la ICA dijo que no, o sea, que realmente ellos no hicieron, o sea, está bien construida la construcción está bien hecha, pero más bien los carros que pusieron que fueron, o sea, no fueron los adecuados. Entonces están intentando, o sea, le están echando en cara a Ebrard pues un buen de cosas. Sin embargo, pues Ebrard metió de dedazo a Mancera. Mancera ahorita está de jefe de gobierno y Mancera está, o sea, está súper de la mano con Peña Nieto. O sea, realmente no están haciendo oposición ahí. Entonces va a ser imposible que le hagan, o sea, que se le hagan de a pedo, la neta, pues sí, a Ebrard. Y pues nada más, o sea, creo que es bien importante eso, o sea, que no va a pasar para nada. Es que este problema del metro pues tiene como un trasfondo de que se pasan la bolita de quién tiene la culpa o quién no. O sea, aquí creo que eran los tres que estaban relacionados, que es Grupo Carso. Los otros Ica, la constructora, y el otro, ay, no me acuerdo el nombre del otro, que se supone que entre ellos se pasan la bola para ver quién tiene la culpa. La línea 12 desde un principio estaban diciendo que no estaba realmente terminada, abrieron las obras en las cuales todavía ni siquiera, o sea, se podría usar la línea, o sea, había una como robadera de dinero espantosa. Ingenieros, había artículos que leía de los mismos que había lugares para que hubiera escaleras eléctricas, las cuales nunca pusieron. O sea, la corrupción de dinero fue desde un principio del inicio de la construcción. Aquí el problema es ese que decían, que los trenes no estaban aptos para los carriles, bueno, para las vías más bien, y el cual provocó un desgasto en las mismas. Ahorita hay como, no va a haber quien acepte la culpa de, o sea, en el tiempo donde estuvo Marcelo Ebrard, pues obviamente él no va a decir que él tuvo la culpa, que él no tenía conocimiento, es lo que ha declarado hasta el momento. El del director de la red del metro también, el del proyecto del metro también. O sea, ahorita lo interesante es quién tiene la culpa de, porque pues nadie la acepta, nadie dice quién es el culpable o quién estaba en desconocimiento de todo lo que acaba de pasar. Bueno, era similar a lo que iba a comentar, pero por ejemplo lanzó un comunicado Ebrard que decía que él no tenía nada que ver con eso. Entonces ahorita también Mancera también empezó a decir que no iba con ningún partido. Entonces como que ya empezó a haber más un repliegue como del PRD, como que ya no se está metiendo, como que lo están dejando solo. Por ejemplo, Mancera al decir esto provocó como que mucha controversia entre el partido, ¿no? Porque al final dice, pues ¿quién te puso ahí, no? Somos parte del partido. Brad también como que ya empieza a tomar una cierta distancia, como que ya se están empezando a ver, como decías, ¿no? Lo de las campañas políticas, del PRI, del PAN, como que ya nada más está quedando como que esos dos partidos, en mi opinión, ¿no? Bueno, ya no hay mucho que agregar con lo que comentaron, sin embargo, algo también que es muy curioso es que Marcelo Ebrard había mencionado que él poseía pues los documentos y las concesiones y demás de que había sido regulado, o sea que todo la constructora, las certificaciones y demás, que cuando se inauguró la línea 12 pues estaban en regla y no había ningún problema, se habían hecho análisis de vía, análisis de trenes, o sea, independientemente de que entre estas tres empresas y el gobierno, el Distrito Federal se le está echando la bolita, también implica ahí otra cuestión que pues, igual también es un poco alarmante, de que entonces en la jornada, que es donde yo había leído esto, Joel Ortega, me parece, el director del sistema de transporte colectivo, había mencionado que, bueno, a mí se me hizo como un poco absurdo, incluso lo leí varias veces para ver si era lo que decía, que prácticamente era responsabilidad de los usuarios, que la responsabilidad de esa generación de anomalías recaería en los usuarios, porque el hecho de que al momento de que se haya autorizado o se haya inaugurado la línea 12, no hubo por
parte de los usuarios ningún tipo de reporte por alguna situación con respecto a las estructuras de Sardines. A mí en lo personal se me hace una verdadera tontería, ¿no? Pero digo, es importante saber y llegar a conocer esa postura que menciona este señor, porque entonces, aparte de estar deslindando la responsabilidad al gobierno del Distrito Federal y a estas tres empresas, pues ahora resulta que también quieren ligar toda esta maraña de asuntos para también justificar el aumento que se hizo recientemente al costo del boleto del metro, que digo, a final de cuentas, pues nosotros como usuarios, pues no tenemos obviamente la culpa de que haya estado mal construida, de que no se haya hecho reportes de anomalías o de deficiencias en la línea, porque pues al momento de la inauguración se supone, como dice Brad, pues tiene toda la documentación en regla y según está dispuesto a mostrarla. Hay que puntualizar en esta situación porque ICA está ya enredándose en varias situaciones. En Querétaro y gran parte del Bajío tienen los desarrollos Vive ICA, o sea, Vive ICA. Referencia a esta situación es de que han tenido que tirar casas y volverlas a reconstruir, casas que ha construido ICA. Eso le ha pasado ahí en Querétaro, tengo conocimiento de toda esa información. Y en otras situaciones está en que hay que ser muy críticos de la situación más a fondo de la cuestión política. ¿Por qué? Porque, volviendo un poquito a lo de oceanografía, tiene los vínculos con Pemex. Pemex está controlado por el PRI desde hace muchos años. Entonces ahí es una situación en la que el PRI tiene que tener muchísimo cuidado, porque entonces también ya estaría rodando la cabeza de Romero de Champs, o el líder sindical de Pemex, porque de hecho por la cuestión de la nueva reforma el sindicato ya quedó fuera de lo que es el consejo consultivo para ver qué es lo que se puede hacer con la empresa en futuras cosas. Y aquí está, más allá de lo que es la cuestión presidencial, es las miras al 2015. ¿Quién va a tener el mayor poder en la cuestión legislativa? Eso es lo que está corriendo ahorita, eso es lo que se están enfocando y más que nada tienen que ver más. Es un juego sucio el que siempre se está haciendo en esa situación, porque ya es algo planeado, es algo que el gobierno siempre tiene ya en manos. Es un juego en el que ya te tocó PRI, ahora va el PAN, ahora el PRD, y así se van rolando. Así no se explica la política. No. Sí te lo digo así, ¿por qué? Porque es una cosa en la que lo hemos visto y lo hemos estado viendo. Tan simplemente ahorita con el gobernador de Tabasco, con Bartlett, incluso. Son personas que han estado y estuvieron muy arraigados en la cuestión priista. Y ahorita, por ejemplo, ¿cómo puede ser que el gobernador de Tabasco diga que el Cuauhtémoc Cárdenas es uno de sus mejores amigos cuando uno era de una derecha y otro era de izquierda? ¿Cómo puede ser que Bartlett ahora esté en la cuestión morena cuando fue de los primeros que estuvo en contra de la izquierda en el 88? Entonces, eso es algo que tenemos que criticar más y tener más objetivo en esa situación, porque afecta a muchas cosas en nuestro país. Compañero, porque es bien interesante como siempre nosotros tratamos de explicar, los mexicanos tenemos una fascinación por el complot. Tenemos una fascinación por el complot increíble, que lo va a tratar un poco como de dilucidar el porqué, ¿no? Que eso no es complot. Yo igual quería agregar parte de las cuestiones que están hablando del metro, como que siempre es muy controversial, ¿no?, hablar de ese tema, simplemente tanto como usuario como espectador, por la inmensa red de corrupción que se puede percibir ahí adentro, ¿no?, en esas instalaciones. Digo, es más que evidente igual lo de los vendedores ambulantes que habían comentado que ya no iban a vender, ¿no?, dentro de las instalaciones.
Y a mí me ha tocado ver realmente cómo hasta tienen acuerdos entre policías y ambulantes, ¿no? Para saber en qué momento o en qué estaciones ya los están esperando para hacerles algún retén. Además de los precios, realmente es, analizándolo, pues es complicado, ¿no? Porque uno piensa, ¿realmente qué se hace con todo ese recurso que ingresa al metro? En algún momento leí una noticia de que pues con los patrocinios que hacen las empresas para promocionar sus productos, realmente el boleto del metro tendría un costo de 50 centavos, un peso, ¿no? Y ahora hacen un incremento, lo típico, ¿no? Que es la política mexicana, hago promesas para que las personas se las crean, las piensen o tengan la consideración de que según esto así va a ser, pero en realidad no es, ¿no? Entonces eso ya es más que corrupción. Para desmantelar eso pues estaría demasiado difícil porque están protegidos por partidos políticos, todo ese tipo de ingresos fuertes, vaya, ¿no? Lo que es empresas públicas y del sector gobierno, pues siempre hay un respaldo político ahí atrás. Aquí no tengo mucho tiempo porque tenemos que hablar de Juan Jaime y de Adorno, que sí me interesa. Voy a tratar de hacer en 4 minutos lo más conciso posible, pero es eso. Es muy fácil explicar todo desde el complot, muy fácil. ¿Por qué? Porque la realidad se reduce a intereses creados, ¿no? Y también la realidad se reduce es decir, se corre el riesgo de personalizar la historia. ¿Sí me explico? O de restringirla a un grupo. Y por lo general siempre va a haber factores contingentes que los cuales la cúpula no toma en cuenta. Evidentemente, de que la cúpula, me queda muy claro que no hay cúpula que no actúe y que no opere desde una práctica pragmática. Me queda muy claro, ¿no? Me queda muy claro que el pragmatismo es la manera evidentemente más eficiente a través de la cual pueden vislumbrar los resultados inmediatos, ¿no? Y pueden coaccionar en múltiples sentidos cualquiera de sus intereses. Eso me queda muy claro. Y es así como opera la mayoría de las veces las cúpulas, ¿no? No solamente la mexicana, ¿no? Podemos hablar de los Bush y de los Clinton en Estados Unidos, podemos hablar estos aquelarres extraños entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, las grandes cúpulas tienen una manera muy parecida todo el tiempo de operar, y es eso, anticiparse a través de la coacción. Eso me queda muy claro. Pero no todo se reduce a esa coacción, porque si no caemos en algo que nos debemos de sacudir, que es la historia del superhéroe. ¿Sí me explico? Pensar que solamente son algunos los que están haciendo que ocurran, que sucedan las cosas, y no. Siempre va a haber factores contingentes, factores imprevistos, incluso catástrofes naturales. Es decir, como una cúpula va a prever una catástrofe. Me va a decir que Peña Nieto va a tener el poder de hacer que haya un terremoto, ¿no? No. Y sin embargo, eso va a ocasionar reacomodamientos sociales, políticos y económicos. ¿Sí voy siendo claro? Por eso luego es tan peligroso explicarlo todo desde la teoría del complot. Te puede explicar de una manera muy inmediata y de una manera muy sociológica cómo se van tendiendo las redes dentro de las élites políticas. Me queda muy claro. Pero cuando ya tratas de profundizar y tratas de ver siempre desde diferentes flancos cómo se está constituyendo todo un contexto, se vuelve insuficiente. ¿Por qué? Porque si no, se vuelve maniquea la explicación, que es lo que usted me está diciendo, ¿no? Me dice, es que ellos siempre ya tienen repartido el poder y pinche PRI, pinche PRI. No, es más complejo, porque en el inter, en medio, hay seres humanos, hay personas. Es decir, pensemos en el caso de Chiapas. Evidentemente, Patrocinio González, que era el secretario de Gobernación en el 94, ya sabía de Chiapas, pero había algo más importante en puerta, que era el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, ni siquiera las cúpulas mexicanas
podían, ni siquiera las cúpulas mexicanas podían actuar. ¿Por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio ya no dependía de las cúpulas empresariales o políticas, sino dependía de las cúpulas de los republicanos y de los demócratas. Es decir, esa serie de factores contingentes que están más allá de una teoría del complot. ¿Sí voy siendo claro? Y también, fíjese cómo algo tan ajeno como incluso la perestroika va a jugar a favor del ZLN. ¿Sí me explico? O más bien la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque si el ZLN se hubiera levantado en el 88 o en el 89, en 2 segundos los aplastan. ¿Sí voy siendo claro? Ese es lo que quiero que comprendamos un poco. Ahorita es más complejo y lo estoy tratando como de explicar así en 2 minutos. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, sí nos puede explicar hasta cierto momento cómo funciona una cúpula, pero la explicación de la cúpula no es la explicación de toda la realidad. ¿Ok? Creo que es algo que tenemos que apuntalar. Y 2, eso ya no tiene que ver con eso. Y 2, que me parece muy interesante, más allá de la cuestión de la corrupción y más allá de la carrera presidencial, algo que me está ahorita llegando como una especie como de decir, claro, ¿no? Y hay una pista. Ver cómo las prácticas políticas se van reproduciendo independientemente del partido político. ¿Qué quiero decir? Que entonces el priismo se está convirtiendo en una especie de identidad política, independientemente del partido político al que tú pertenezcas. ¿Sí voy siendo claro o me regreso? Lo cual, eso es como muy interesante. Y no solamente te explica la política, sino también te explica el ser mexicano. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de aquí hemos asumido que una mordida es una medida, una solución muy práctica? ¿Sí me explico? Y es tú. Ah, claro. Entonces, eso es muy interesante, ver cómo la macroestructura se empieza a replicar, ¿no? Hasta llegar a los estratos como más inferiores. Que eso es muy interesante, muy interesante. Ver cómo el priismo no solamente es un partido político, sino también se está convirtiendo en una manera de entender a México. Que eso es lo que creo que me preocupa. Porque es decir, esto de que desapareció el barco, perdón, pero es como desaparecer los $10 millones de Granier. ¿Sí voy siendo claro? Es decir, hasta las mismas formas de tapar los boquetes cuando ya empieza a resquebrajarse la presa, es exactamente la misma manera de solucionar. Que eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo la clase política mexicana se ha apriizado, ¿no? Que eso es muy interesante, muy interesante. Bueno, tengo 4 minutos, entonces ya yo quisiera ahondar más en el asunto, pero es muy interesante seguir como ahondando y tratar, ese es romper el paradigma, ¿no? Romper el paradigma de explicarlo todo desde la teoría del complot. Ese yo creo que fue el gran error de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Darnos una explicación de niños a un país que necesita explicaciones de adultos. Es decir, México, debido a su complejidad étnica, política, social, económica, requiere explicaciones lógicas y coherentes. Es decir, el priismo a lo largo de 72 años contrajo las verdades, ¿no? O sea, las contrajo. La verdad era una, ¿no? La revolución. Y en ese sentido, un minuto. Ya tenemos que hablar de Adorno y de Jorge Enrique. Bueno, quería un poco retomar lo que había dicho el chico de arriba acerca de, por ejemplo, y retomar muchos puntos que de cierta manera tú tocaste acerca de la manera en la que se manejan ¿cómo dijiste esto? Estando política, social, etc. Yo digo que podríamos abarcar eso de manera histórica, porque de cierta manera, digamos leyendo a Samuel Ramos, entre otros autores, podríamos citar, por ejemplo, aquello que es
histórico, ¿no? Que ya se puede decir que se mama, ¿no? De cierta manera, desde nuestras raíces, ¿no? Por ejemplo, esta onda de oceanografía, etcétera, se viene explicando y se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el virreinato. Desde el virreinato, exactamente. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que lo hemos llevado históricamente, no? Por ejemplo, hay alguna película que puede explicar bastante bien eso, que es no es Vámonos con Pancho Villa, sino el compadre de Mendoza, ¿no? Podría explicar precisamente eso, ¿no? O sea, como un personaje baila con todos y se termina llevando dinero, ¿no? Y se termina haciendo el poderoso de cierta manera, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos visto que históricamente el cine en México, de hecho, inició precisamente de cierta manera políticamente, porque cuando inició, los primeros que tuvieron y que se hicieron películas fue el señor Porfirio. La banda, ¿no? Ah, bueno, no, yo pensé que era. No, sí, la banda del automóvil, que es gris. La banda del automóvil. Eso también es una onda histórica. Es súper político. Pero explica muchísimo la onda en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomando lo que había dicho el chico acerca del metro, que se me hace interesante, esta manera mediática en la que te manejan las cosas, ¿no? Por ejemplo, uno cuando iba en el metro, no sé si recuerdan algunos letreros que decían, si le subimos 5 pesos al metro, vamos a meter 50 nuevos vagones, ¿no? Vamos a comprar 500 nuevos vagones. Eso te lo manejaban, ¿no? Y decías, bueno, más vagones, ¿no? Y después, cuando ya te dieron el sopetazo de los 5 pesos, pusieron nuevos anuncios que decían, ¿sabías que para comprar un nuevo vagón se van a tardar 8 o 9 meses en traerlo? Y te quedas así como, bueno, pues vamos a esperarnos, ¿no? Entonces, realmente siempre ha sido esta onda mediática de informar desinformando, ¿no? Desde tiempos... Sí, o sea, creo que aquí el acento está más que nada en entender cómo cada país teje sus propias maneras de organización política, y la corrupción es prácticamente una manera que le da todo el tiempo salida, ¿no? a prácticas políticas que serían más complicadas. Hay un libro de Stephen Niblo que es muy, muy, muy interesante, de Miguel Alemán. ¿Cómo se llama el libro de Niblo? No me acuerdo. Pero igual, búsquenlo, Niblo y Miguel Alemán. Y prácticamente cuando uno lee el alemanismo desde la perspectiva de Niblo, se va dando cuenta que la corrupción es, para el sistema político mexicano, o sea, no para nosotros, es necesario. ¿Me explico? Sí. Porque de lo contrario, no solamente cuestionaría la legitimidad, sino también no encontraría los mecanismos de contención de los diferentes grupos que están en el poder. Hay que entender, la clase política mexicana no solamente es el PRI, el PAN y el PRD, son los empresarios, ¿no? Como lo que estamos hablando, la clase pasada, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no estoy dudando de eso. O sea, estoy diciendo que es algo histórico. Claro, es algo histórico que viene desde la colonia. Por ejemplo, hace ratito que comentaste sobre la revolución, que son las revoluciones, precisamente, sería una onda, por ejemplo, recordando, ¿no? Que la gente dice, no, es que Zapata, no, es que Villa, etc. Y, por ejemplo, si te pones a analizar bien y les dices, bueno, a ver, dime qué pasó con Zapata. A Zapata lo mataron. ¿Dónde está su revolución? ¿Dónde está su... Bueno, regresamos a esa cuestión de la revolución interrumpida, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, o sea, como dice Samuel Ramos en... Pero no estamos desviando, compañero. O sea, está padre y creo que es bien importante, ¿no? Pero... Yo creo que, bueno, lo único que digo es que se puede resolver de una manera histórica y es... Todo, que es un poco lo que hemos tratado de... Bueno, yo soy historiador, entonces todo el tiempo me llama la sangre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que es una parte de la profesión, ¿no? Que todo el tiempo me lo trato de explicar, ¿no? En términos históricos, ¿no? Que creo que es muy, muy, muy enriquecedor. Pero sí, o sea, tiene usted toda la razón. Y creo que si nos vamos desde el virreinato podemos encontrar muchas claves, ¿no? De cómo los virreyes, que sobre todo se empezó a presentar con las reformas borbónicas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy diciendo. Ok, entonces, vamos rapidísimo con Adorno y con Horkheimer, ¿no? Creo que es un texto interesantísimo. No sé ustedes, pero yo la verdad es que lo leí.
¿no? Porque regresamos a esta cuestión de te cae que no hay callejón sin salida. Pero no, sí hay, ahorita vamos a llegar allá, ¿no? ¿No? Pero, no, usted ya tiene el micrófono, comience, compañero, platíqueme, ¿cómo le fue? No, no me importa, pero por algo Dios lo puso allí. ¿Cómo le fue? Platíqueme. Pues sus impresiones sobre el texto. No, la verdad no estoy familiarizado con el tema, pues sí es un texto algo, pues con respecto a la terminología algo complicado. Quisiera pues, que me explicara más acerca de la vida de esta persona, porque de hecho desconozco a los dos autores, de hecho desconozco el trabajo de estas. Pero a ver, ¿qué quedamos la semana pasada con el compañero? ¿Qué quedamos, no? Que cuando nos vamos a acercar a un texto que requiere cierto grado de análisis, ¿no? Sí, claro, ¿no? Ese exceso referencial del cual les estoy hablando, ¿no? Por eso, entonces fueron 15 minutos en vano, compañeros, no me diga eso. Igual si quieren ahorita platico quién es Adorno y quién es Horkheimer, ¿no? Pero esa chamba debe hacerse un hábito en ustedes. ¿Sí me explico? Si me voy a enfrentar a un texto, si ya desde la primera hoja no entendí ni jota, digo, ay Dios, entonces me detengo, entonces voy a Wikipedia, ¿no? Así de simple, y a ver quién es Adorno y quién es Horkheimer. A qué tendencia pertenecieron, ¿no? ¿Cuál es su corriente filosófica? Si son sociólogos, si son politólogos, si son artistas, si no son artistas, cuál es su contexto histórico. ¿Sí me explico? Si son refugiados, si no son refugiados, que eso ahí va a estar un poco la clave, o sea, todo eso, compañero, todo eso. Ahorita si quieren se los platico, ¿no? O, a ver, así, como hermanos, como siempre contamos, ¿quién leyó sobre Adorno y Horkheimer? Ajá. 1, 2, 3. A ver, platíqueme. 4, maravilloso. No importa lo poquito, entonces 4, medio minuto, platíqueme. Ok. 1, 2, 3. Bueno. Ay, nada, se no se vale. A ver. Ok, bueno, no estoy segura si leí el capítulo correcto, pero. ¿Cuál leyeron? El apartado 3. ¿Cuál? La industria cultural. ¿Sí? Pero sí les puse, ¿no? Los 3. Puse las páginas. El apartado 3. ¿No hay diferencia? ¿Mande? Ajá, decía como uno con uno romano, decía 2 y yo leí el que seguía que era algo relacionado con. Venía como relacionado con el cine, como con. Ah, sí, no. Bueno, pues lo que pude, entender más o menos, la verdad lo empecé a leer ayer en la noche, entonces, pues lo que pude entender fue que, que está, como tú ahorita mencionaste, que estamos en un callejón sin salida, que... La pregunta fue, ¿quién es Adorno y Horkheimer? Ay, no, yo pensé que habías dicho de quién había leído. Vamos para allá. Sinceramente no me acuerdo, pero anoté unas cosas. Esquematismo kantiano. ¿Quién leyó sobre? A ver, va de nuevo. Si vos lees Biografía, según yo. Ok, pero regresamos a lo mismo. No, si explicamos la cuestión del imperativo categórico kantiano, ¿no? Seguramente debería de venir, ¿no? Vamos a meternos al núcleo del texto. No me interesa ahorita meterme al núcleo del texto, me interesa bordear el texto, lo que hay en un sentido. Es decir, ese tipo de textos, a veces, si son complejos, ¿desde dónde se les puede abordar? Desde la periferia. ¿Cuál es la periferia? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Cuándo se escribió? La enunciación. Por eso,
la segunda clase de esa ley se trata de hincapié sobre la enunciación. Cuando un texto nos exige cierto grado de atención, uno debe de empezar entonces desde la enunciación. Si uno no tiene, si nuestro excedente referencial no nos da la suficiente solvencia para penetrar y poder comprender a grosso modo las ideas, entonces uno debe demostrar lo suficientemente hábil y humilde para saber qué es esto, ¿no? Y lo pueda comprender en la mejor medida posible. Entonces, allá compañera, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Ya? Oh. Bueno, a ver, dame 2 minutos, habla Mónica y vamos a comer. Ah, no sé, ¿vale? Escuela de Frankfurt. Bueno, lo que indagué pues del contexto, súper rápido, del contexto en el que fue escrito, yo no estoy segura si ambos son sociólogos, esa parte, me quedé con esa idea, me puedo equivocar. Sobre todo, lo que leí es que se habla de que estos autores, creo que sobre todo Adorno, tenía una postura, ¿cómo decirlo? En este sentido, vaya, empezando desde que combatía el idealismo, o sea, partía más de la noción materialista, como que de verdad veía que todo era la explotación tal cual del hombre, de cómo se organiza el sistema para aprovecharse, digámoslo así, creo que es lo que entendí, aprovecharse de la naturaleza y en muchos momentos como regrese. ¿Quién es Adorno? ¿Quién es? Si ubico nada más en la parte de que eran sociólogos, eso es correcto, ¿verdad? Sí, la escuela de Frankfurt es sociología con filosofía. Ok, sociología con filosofía. Lo único que alcancé a leer, porque no fue mucho, es eso, de dónde partía sobre todo Adorno para entender el mundo y con un esquema de interpretación más materialista. Materialista y hasta dialéctico. Ahí me quedo, exacto, materialista dialéctico. Es lo que ubiqué, dije, o sea, quiero saber desde dónde está partiendo, ahora sí que su punto de vista, y hasta ahí sé. Ok, 2 segundos antes de darle la palabra a Caso. ¿Qué es lo que quiero? Más allá de que ahorita nos metamos al texto, quiero que aprendamos a leer un texto, a abordar un texto, a meternos a un texto, que un texto no nos dé miedo. ¿Sí me explico? Eso es lo que ahorita me interesa. Este tipo de... No crean que pues se me antoja hablar de Adorno porque tengo flojera. No, sino que más que nada nosotros tengamos la suficiente estructuración como lectores, ¿no? Para que podamos comprender lo que estamos leyendo. ¿No? Y entonces ahorita me habla de la escuela de Frankfurt, por favor, ahorita que regresemos. Gracias. Vale, vamos a El fenómeno de ver una película, el fenómeno de contemplar un cuadro requiere una capacidad de abstracción muy particular, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos hilvanar una historia a través de diferentes cuadros concatenados, que es finalmente un montaje, ¿no? Creo que eso ya habla de una intensa capacidad que tenemos de abstracción, ¿no? Por eso es bien importante que reparemos en este tipo de circunstancias y también reparemos en cómo uno aprende. Eso es bien importante, creo que eso es lo más importante. Más allá de hablar de la escuela de Frankfurt, más allá de hablar no sé, ahorita vamos a hablar de Gilles Deleuze, más allá de hablar de filósofos, de cineastas, es bien importante que nosotros aprendamos a saber cómo estructuramos el conocimiento. ¿Sí me explico? Es lo que más me interesa. Creo que es vital que nosotros aprendamos cómo el ser humano va procesando toda esa serie de datos y cómo los va ordenando de tal manera que no solamente se convierte en un dato superficial, sino que realmente le ayuda a tener una comprensión compleja, ¿no? E imbricada de cierto fenómeno al cual se quiere uno acercar. ¿Por qué? Porque si uno lo consigue, cuando uno empiece a escribir, cuando uno empiece a dirigir, cuando uno empiece a producir, cuando uno empiece a montar, se va a dar cuenta que efectivamente la realidad opera
con este sistema bastante riguroso de distintas implicaciones cognitivas. Por eso yo creo que es tan importante hablar de epistemología, ¿no? Creo que sería bueno tener un texto de epistemología, sobre todo de epistemología básica. Roy, por favor, sigue en la cabina. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sepamos, que nos preguntemos cómo aprendemos, ¿no? Ya nos estamos desviando un poco de la conversación, ¿no? Pero es eso, o sea, ¿quién es la escuela de Frankfurt, ¿no? O más bien, ¿quién es Adorno y quién es Horkheimer, ¿no? La escuela de Frankfurt son un grupo de sociólogos, estetas, ¿no? Pero que tratan de ligarse con la filosofía. La mayoría de ellos van a estar profundamente influenciados por el materialismo dialéctico, ¿no? Por Karl Marx, ¿no? Y de hecho se va a... ¿Perdón? ¿Quién? ¿No? Yo creía que era... ¿Querían aportar aquí algo? ¿No? Ok. Y digamos que ellos... Hay que recordar que durante el stalinismo el materialismo dialéctico llegó a unos grados de dogmatismo aberrantes. O sea, esa es la palabra, creo yo, ¿no? Llegó a lo que se le conoce como el congelamiento, ¿no? Del marxismo. Es decir, una filosofía rígida que no permitía explicaciones que estuvieran más allá de lo que el partido oficial que venía de Moscú dictaba. En ese sentido, diferentes filósofos que eran afines al materialismo dialéctico, ¿no? Van a estar como muy preocupados por quitar prácticamente todo este dogmatismo en el que el stalinismo cayó. Y uno de los principales grupos de pensadores que van a tratar de revitalizar y de modernizar el materialismo dialéctico va a ser la escuela de Frankfurt. De hecho, se va a fundar en la Universidad de Frankfurt el Seminario de Estudios Sociológicos y Filosóficos. Ahí es donde se van a conocer gran parte de estos investigadores, que va a ser Walter Benjamin, que es vital que lo lea, ¿no? La era de la reproducción y... ayúdenme, ¿cómo se llama? Su libro, La era de la reproducción técnica, ¿no? ¿Ok? Entonces es vital que se lo lean, sobre todo ustedes, porque da muchas explicaciones a partir del cine, ¿no? Porque creo que el cine es como el paradigma por excelencia del nuevo modo de producción artístico, ¿no? En serie. Entonces es muy interesante. Va a estar Walter Benjamin, va a estar Adorno, va a estar Horkheimer, va a estar Herbert Marcuse, ¿no? Que van a ser 4 de los teóricos más importantes, ¿no? Va a haber otros, pero digamos que los más importantes y los que lograron sobrevivir, porque la Escuela de Estudios Sociales en Frankfurt se empieza a fundar cuando el nazismo ya está sumamente consolidado y aparte los agarra en plena guerra. Y evidentemente la mayoría de ellos van a ser perseguidos por ser declaradamente marxistas. Hay que recordar que una de las primeras, acuérdense que Hitler estaba en contra de 3, ¿no? Que era muy curioso, o sea, en contra de los judíos, en contra de los comunistas, en contra de los capitalistas. Así de gracioso el chaparrito, ¿no? Entonces es muy interesante porque la mayoría de estos filósofos, Benjamin muere, si mal no recuerdo, se suicida. Pero Marcuse, Horkheimer y Adorno se refugian en Estados Unidos. Fíjense qué contradicción, ¿no? Eso es muy interesante. Es muy interesante porque cuando llegan a Estados Unidos se dan cuenta de esta sociedad postindustrial. Ellos ya de hecho son los primeros que empiezan a acuñar el término de sociedades postindustriales. Es decir, no solamente son sociedades industriales, lo que va a caracterizar la sociedad postindustrial pues son la complejidad de redes, ¿no?
que se ha formado a partir del capital. Es decir, el capital ya no está concentrado en un punto específico como le tocó teorizar a Carlos Marx. Es decir, sino que el capitalismo está centrífugo. Entonces dices, eso Marx en ese sentido, es decir, Marx no tiene la culpa, ¿no?, de la cochina expansión del capitalismo, ¿no? O sea, no, uno puede, siempre es como la gran crítica de Marx, ¿no? Que dice, es que no previó la complejidad, ¿no?, sistémica que iba a alcanzar el capital. No, muchachos, a ver, ¿no? Marx estaba casi seguro que en el siglo XX íbamos a vivir en el comunismo, pero le falló, pobrecito. Pobrecito. Entonces es muy interesante porque, digamos que lo que va a tratar de hacer Horkheimer y Adorno, bueno, también hay otra cuestión fundamental. Ellos van a estar profundamente marcados por la guerra, ¿no? Y van a empezar a, que es de ahí de donde se extrae el texto, van a cuestionar profundamente algo interesantísimo, que es la ilustración, ¿no? Digamos que previo a la Segunda Guerra Mundial, la ilustración en poco tiempo había llegado a una mitologización. ¿Sí me explico? Es decir, se creía que la razón era la respuesta y la solución a todo. Es un poco lo que hablábamos precisamente del cartesianismo, que luego ya no pude ahondar porque no me dio tiempo, ¿no? Pero es muy interesante. Desde Descartes y sobre todo consolidado con el periodo de la Ilustración, la razón va a ocupar un lugar central y se le va a creer absolutamente todo. Se le va a creer que es lo que nos va a traer el beneficio y prácticamente lo que va a permitir el progreso y el avance. Es decir, estos discursos que los políticos se agarran cada vez que inauguran un pinche hospital, ¿no? Estamos modernizando el país, muchachos, ¿no? Bien graciosos los políticos, ¿no? Es decir, la modernidad como un sistema de legitimación, pero también como una mitología, como una nueva mitología. Es una mitología laica. ¿Sí me explico? De una sistematización religiosa se va a pasar a una sistematización laica que va a cristalizar en el fenómeno de la Ilustración. ¿Sí voy diciendo claro? Me regreso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba a finales del 19? ¿Cuál era el espíritu de la época en Europa de finales del 19? ¿La Revolución Francesa? No, a finales del 19. Sí, o sea, la Segunda Revolución Industrial, que luego ya hablaremos más cuando me toque dar historia del cine, pero ¿qué? ¿Cómo era la actitud a finales del 19? Sí, va por ahí. De intenso entusiasmo. Había una exacerbación de entusiasmo, de esperanza. ¿Por qué? Porque la humanidad en tan solo 80 años había conseguido lo que a lo largo de 3.500 años de civilización no había conseguido, ¿no? Porque para ellos el avance tecnológico era la solución y la respuesta a todo. Y entonces veían en la aparición de la industria química, en la aparición de los grandes medios de transporte, ¿no? En toda esta red de producción tan compleja, veían prácticamente la solución a todo. Se decía que en el siglo XX se iba a llegar a la utopía, y también hay que recordar algo muy interesante. Hay que recordar que el siglo XIX va a ser la época de la gran utopía, es decir, todos los filósofos van a estar muy preocupados por alcanzar las utopías, ¿no? Marx es uno de ellos, ¿no? Pobrecito, ¿no? Ahí está esto. Los grandes filósofos van a estar muy preocupados en saber cómo se construye una sociedad ideal. Muy preocupados. Y ellos estaban casi seguros que el progreso tecnológico nos iba a llevar a la comunión, la paz, ¿no? Iba a resolver los problemas de desigualdad social, todas esas cosas que, bien o mal, la Ilustración prometía. Y
sin embargo, cuando aparece la Primera Guerra Mundial y sobre todo el terror de la Segunda Guerra Mundial, va a decir, ay Dios, o sea, es que esto era es decir, la tecnología como un elemento de ayuda se revierte, ¿no? Se revierte y entonces se convierte contra lo humano contra lo humano mismo, ¿no? Pero potencializado por la máquina, que es más terrible. Es decir, antes las guerras, como lo que habíamos visto en la clase pasada, las guerras antes del siglo XX se hacían caballería. ¿Cuántas personas se podían matar con un cañón? ¿No? ¿Cuántas personas se podían matar en flancos de batalla? No, por eso es tan terrible la Segunda Guerra Mundial, porque es una guerra en la cual, aparte es eso, se programa para matar. Es decir, se reproduce el sistema industrial para matar a las personas. Si me explico, los campos de concentración nazi no son más que el fordismo aplicado a personas, punto. ¿No? Si saben lo que es la cadena de producción del fordismo, ¿no? Es decir, que en menor tiempo posible, mayor cantidad de producción, ¿no? Entonces hay un montón de obreros en una fila, pues todos están agarrando ahí las piececitas, ¿no? Entonces es eso. Aparentemente la tecnología nos había dado la respuesta y de repente ¡pam!, viene Hiroshima, ¿no? Viene Nagasaki, que va a ser el paradigma por excelencia de todos. Todos estamos marcados por Hiroshima y Nagasaki en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque es una sentencia del alcance de destrucción que puede alcanzar el ser humano si utiliza el mito de la ilustración. Entonces eso es muy interesante porque Horkheimer y Adorno van a empezar a cuestionar el mito de la ilustración. Y dense cuenta, gran parte de nosotros seguimos creyendo en ese mito. Nuestros papás, ¿no?, que nos mandan a la universidad, ¿no? Bien bonito, ¿no? Es que yo quiero que mi hijo sea un profesionista, ¿no? Y que le eche ganitas y que tenga un trabajo y que le ayude a su sociedad y que forme una... Bien bonitos nuestros papás, ¿no? Porque todo el tiempo no hacen más que reproducir esos esquemas que desde la ilustración ya estaban instaurados. Y aparte, dense cuenta, la mayoría de nuestros papás siguen creyendo ciegamente, ¿no?, que con un título profesional ya estás del otro lado. Y ay, pobrecito, no saben que yo entro en el liberalismo, ¿no? Se nota que no entienden las cuestiones de la bolsa mexicana de valores, ¿no? Y eso es muy interesante, porque precisamente este tipo de situación va a empezar a generar una enorme incertidumbre. Lo que en el pasado generó certeza, ahora va a generar una enorme incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo. Cuando ellos empiezan a teorizar el hombre unidimensional, la dialéctica de la ilustración, está la Guerra Fría, la tensión de la Guerra Fría. Es decir, en cualquier momento todo el planeta se iba a la mierda, ¿no? Literalmente, ¿no? 2 bombitas atómicas, y aparte que estaba la de hidrógeno. No, creo que ellos todavía no les tocó la de hidrógeno, pero aquí estaban las atómicas. Entonces en cualquier momento ya saben el famosísimo mito del botón rojo, explotamos todos. Que eso es muy interesante. Es decir, el cartesianismo y la ilustración para eliminar a la humanidad. Es decir, es una contradicción. Entonces, eso se llama aporía, ¿no? En términos filosóficos se llama aporía, ¿no? Entonces, lo que va a tratar Adorno y Horkheimer es resolver esta aporía. Y la aporía la resuelven con precisamente eso, diciendo que fiarnos del mito de la ilustración es peligroso. Por eso, duden todo el tiempo cuando alguien les hable del desarrollo y del progreso. Duden, porque hay intenciones, vaya, que ni siquiera ellos sospechan, estoy casi seguro, ¿no? Cuando un político habla sobre los avances, ¿no?, cuando empieza a dar estadísticas, cuando empieza a hablar como del bien material, empiecen a dudar, porque estoy casi seguro que detrás de todo eso hay el sacrificio de muchos sectores para llegar a ese punto. Entonces, eso es muy interesante. En todo ese tenor es como Horkheimer y Adorno empiezan a acuñar la teoría, ¿no?, de la dialéctica de la ilustración. Y obviamente
qué mejor país para teorizar que Estados Unidos. Es decir, es lo que yo siempre he dicho, ¿cómo le haces para matar al monstruo? ¿Vale? Claro, entrando las entrañas, ¿no? Si tú le estás en las entrañas, es imposible, ¿no? Si tú ves al monstruo desde fuera, acaso le aventarás una piedrita y dirás, ¡ay, qué padre!, ¿no? Digo, yo por eso me río mucho de todos nosotros, ¿no? Ay, así nos ponemos como bien izquierdosos, hacemos marchas. Ay, muchachos, ¿neta? Por Dios. Se tienen que llamar Emilio Salinas de Gortari. No, Emilio Salinas, ¿cómo se llama el hijo de Carlos Salinas? ¿Cómo se llama su esposa? Cecilia. El apellido. Ocelli, ¿no? Emilio Salinas Ocelli, ¿no? Tenemos que ser Emilio Salinas Ocelli un poco, ¿no? Para saber más o menos cómo se puede resquebrajar, ¿no? Al menos el sistema mexicano, ¿no? Porque ya si hablamos del orden mundial, pues ya está más cabrón. Pero al menos aquí en México eso es muy interesante. Entonces, eso es muy interesante porque cuando ellos empiezan a teorizar todo este tipo de situaciones, que luego es donde viene como una de sus mayores flaquezas en términos teóricos, es que ellos nos llevan como a callejones sin salida, ¿no? Es decir, es muy interesante porque al momento de que tú, para combatir al sistema, te tienes que meter al sistema, el sistema ya te está cooptando, ¿no? Entonces, ¿cómo te puedes salir? ¿Cómo puedes combatir al sistema si ya te trago? Y entonces ahí caemos en otra aporía, ¿no? Que todavía no se ha resuelto. Que ahí vienen los grandes, que por eso luego los teóricos del lenguaje, ¿no? Habermas, luego me seducen unas cosas, pero en términos como de praxis, dices, ay, es bien chafa a veces Habermas, ¿no? La teoría de la acción comunicativa a veces es muy flaca en ese sentido, ¿no? Porque en términos de praxis no logra resolver lo que es. Es decir, Adorno, Horkheimer y Marcuse no prometen la respuesta o la solución como si lo prometía Marx. Lo que dicen es que creen, no hay respuesta. Y sin embargo, si no hay respuesta, tampoco hay que clavarnos en eso, tampoco hay que angustiarnos, ¿no? Tampoco. ¿Por qué? Porque es una pregunta que ha sido inherente al ser humano. ¿Sí me siento claro? Es decir, la filosofía no es más que tratar de esclarecer el paradigma en el cual el ser humano está inserto. Punto. Y piénsenlo en cualquiera, ¿no? Piensen en Platón, piensen en Kant, piensen en Descartes, ¿qué otro gran filósofo ha existido? Piensen en San Agustín, ay no, Nietzsche es un fusil de Schopenhauer, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, piensan en los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Y es eso, ¿no? Lo único que tratan de hacer es saber cómo opera el pensamiento, ¿no? Pero en términos así macros, ¿no? Por eso son mentes privilegiadas. Por eso son mentes que, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo pueden tener una radiografía así de vasta, ¿no? ¿Cómo pueden empezar a categorizar y a sistematizar estructuras de pensamiento que para el resto de la humanidad son inaprehensibles con H, ¿no? Es a lo que un artista debe de llegar, y es lo que a veces un artista consigue. Porque si no van a ser cineastas. Y lamento informarles que de aquí solamente 2 o 4 van a ser artistas. No los quiero espantar. Espero que de aquí de los 70 se vuelvan artistas. Pero sean honestos con ustedes mismos, ¿no? ¿Cuántos de aquí se durmieron? Está chido, o sea, eso es lo que yo no se los voy a reprochar, ¿no? Está chido, está increíble. Cada quien sabe lo que le sirve y lo que no le sirve. Cada quien sabe perfectamente qué es lo que necesita, ¿no? Si lo que necesita es el inconsciente del sueño, está padrísimo. Creo que hay más ideas, ¿no? La realidad duele, y duele mucho. Y aprendan a acostumbrarse a eso. Porque si no, nunca van a ser artistas, muchachos. Van a ser cineastas, que está padre.
¿no? Que eso es ganancia en un país, digo, en una industria, pues ya está chido. Entonces, esa es como la gran conclusión de esas pequeñas 4 sesiones, ¿no? Para allá. A ver, primero ella y luego, sí, perdón, es que ya luego. Esto que nos planteas casa perfecto con la conclusión que los autores nos dan, en el sentido de que no nos podemos alejar en realidad del reconocimiento de que en la industria cultural todo se cataloga, todo se clasifica. Lo que uno tiene que hacer es, vaya, elegir a qué jaula te quieres meter, pero con conocimiento de causa. Y los autores lo plantean en la línea de que esta catalogación va en todo. Por ejemplo, en literatura, que la literatura infantil, que la juvenil, que si es literatura policíaca, ¿qué tal? En el cine, desde la clasificación de si es A, B, C, y me puedo seguir, o hasta el género de la película, drama, acción, comedia, tal, lo que tú quieras. El punto es que cuando tú eliges desde dónde quieres operar, reconociendo y digamos que asimilando que no hay otra forma más que seguir produciendo y en pro del sistema, aunque estás en contra en algunas cosas, produces y luego va con lo que tú nos dices, en el sentido en el que cuando ya te haces el experto en lo que elegiste, por ejemplo, ¿quién le gana a Hitchcock? O sea, ya se vuelve un líder, un artista. Se vuelve un paradigma. Ajá, se vuelve un paradigma, exacto. Y la conclusión de los autores va hacia esta línea. O sea, ok, no navegues contra lo que ya ha estado, por lo menos yo así lo asimilo, o sea, ya está la catalogación, ya está este sistema que trata de seguir reproduciendo ideologías. Nada más entonces verifica bien que es tu elección y trata después de romper los esquemas dentro de ese canon en el que tú mismo decidiste insertarte, por la razón que sea, ¿no? Perdón si me pongo aquí, pero es que luego las luces me dejan ciego, perdón. Gracias. Esto que comentabas ahorita sobre los paradigmas me recuerda a la parte de la lectura que dice que la industria de la cultura no cumple con lo que le promete al consumidor darle, ni a los artistas, ¿no? Porque le promete libertad y no se las da ciertas limitaciones. Pero también ahí a mí me hizo la reflexión de decir, ok, a los consumidores, pero ¿en qué momento están los consumidores para recibirlo? Ahorita me recuerdo con lo que dijiste, ¿no? ¿Qué paradigma tenemos para poderlo o no recibir? Eso me quedó mucho ayer en la lectura y ahorita me lo recordaste, que si nos está escribiendo, ¿no? A los que se durmieron, etcétera, que qué paradigmas tienen y aparte enfrentarlos, ¿no? La verdad es que a mí me ha servido muchísimo esto del paradigma y me puse a estudiar una semana y sí puedo compartirles que uno de mis paradigmas fue enfrentarlo con Facebook y Twitter, que no, siempre dije no a la tecnología, no, y quise inscribirme a este diplomado, tuve que entrar y he estado pidiendo ayuda a todo. Y pues sí son paradigmas enfrentados, pero sí es conociéndolos. O sea, para mí me queda muy claro el ejemplo que diste y estas lecturas me han sido maravillosas porque están aplicando no solamente en un taller, sino en mi vida. Gracias. Hola, bueno, primero esta parte bien estresante de la carne de Platón, que viene a ser como, pues aplica mucho en esta parte del conocimiento, porque no es lo mismo leer un libro cuando estás, no sé, incluso que ha pasado 1 o 2 años y vas aprendiendo cosas. Entonces se le da una interpretación diferente y pareciera que siempre va a haber como más conocimiento y a la vez seguimos con esa misma ignorancia, ¿no? Eso es interesante, creo yo. Por otro lado, pues esta parte de la globalización de la cultura, pues muchas veces nos lleva a escuchar o a encontrarnos ya en una micro, de repente escuchar al chofer que va escuchando una cumbia o de repente que va escuchando algo de Beethoven, ¿no? Que se pierde como esa parte de singularidad. Eso es muy interesante. Léanse ¿La rebelión de las masas? No, léanse posmodernismo para la posmodernidad explicada a los niños de Lyotard.
que es interesantísimo, porque hay una parte donde Lyotard, uno de los grandes teóricos postmodernos, ¿no? Que no sé cómo por qué le puso así el título, ¿verdad? La posmodernidad explicada a los niños, o al revés, ¿no? Algo así se llama, pero es de François Lyotard, ¿no? Que él, ahorita lo que está hablando es muy interesante, porque que de hecho de eso él va a hablar cuando diga mi clase de la última sesión de historia del cine, ¿no? Pero bueno, adelantando un poco, él habla de algo muy interesante que se llama el grado cero de la cultura, ¿no? Él habla un poco sobre eso, de que finalmente la complejidad del capitalismo te obliga a que entres en una dinámica de integración y de sincretismo que se vuelve totalmente psicótica la realidad. ¿Sí me explico? Él pone el ejemplo de que tú te despiertas en Nueva York, ¿no? Escuchas música afroamericana, cenas en Francia y te acuestas en un hotel en Tokio, ¿no? Está loquísimo, ¿no? ¿Cómo es esta? Y sin embargo, en todo eso, no hay nada, o sea, pese a que por eso luego yo no creo mucho en el turismo, ¿no? A mí el turismo se me hace una extensión de los parques de diversiones. Luego yo casi ya no viajo, porque digo, ay, voy a entrar a otro Disneyland con sus folclorismos, ¿no? Con sus, ¿no? Que en lugar de ponerte unas orejas de Mickey te ponen una tehuana, ¿no? O te ponen un gorro de chinito, te ponen un gorro de mariachi. No. O sea, otro Disney. Es decir, el turismo ha convertido al mundo en parques de diversiones. Y es eso a lo que se refiere Lyotard, ¿no? El grado cero de la cultura. Porque es eso, cuando uno viaja, y por favor, señores, nunca vayan con un pinche grupo de turistas. No, así su mamá se lo suplique, así su mamá se revuelve primero que se revuelve que se muera. Sí, díganle a su mamá que yo se los dije, no me importa. ¿No? Pero en serio, señores, es eso. ¿Por qué? Porque si no, seamos honestos, cuando viajamos, realmente nunca llegamos a lo profundo de la cultura de cierto país, ¿no? Por eso es tan rico luego irse de mochilazo, ¿no? Por eso luego es tan rico no tener ningún mapa mental y decir, me voy a donde caiga. Y si caigo en el pueblo más apestoso de San Luis Potosí, qué chido. ¿Por qué? Porque eso es el México profundo. Es allí donde voy a encontrar las enormes respuestas que hacen falta. No las voy a encontrar en la Riviera Maya. Ahí voy a encontrar una respuesta que me va a deprimir, que es, sí, soy un pinche colonizado y mi país es una colonia de los gringos y de los europeos. ¿Sí me explico? Pues está padre la reflexión que está haciendo, ¿no? Y está padre esta reflexión de Lyotard. ¿Alguien más? Porque tenemos que ver lo de Gilles Deleuze que me interesa. Dianita, ¿si entramos o no entramos? Oh, es que ese iba a ser mi epílogo. ¿No hay red entonces? Oh. Es que te piden usuario. Sí, te piden usuario y password y quién sabe qué tantas cosas. ¿No? Ay, pues ni modo, me voy a tener que aventar los últimos 15 minutos hablando. 10, hasta padre, se salvaron muchos. A ver, plática. No, pues digamos, yo ya no tengo más que decir porque lo que iba a decir es un poco a partir de. Véanselo, pongan Gilles Deleuze, Gilles, G-U-I-L-L-E-Z, Gilles Deleuze, que es uno de los grandes teóricos del posmodernismo que teorizó sobre el cine, ¿no? De manera muy interesante. Búsquenlo en YouTube, Gilles Deleuze. Es la primera conversación, dura como 10 minutos. Es la primeritita que les hay una, igual si quieren la gente dura creo que 1 hora. Pero es padrísimo porque lo que yo quería que vieran, Gilles Deleuze dice una cosa bien bonita, dice
yo no soy un filósofo que quiere filosofar sobre cine, ¿no? O sea, que ve al cine como, ay, pues fue lo que se me ocurrió, en lo que se me ocurrió filosofar, sino que ve en el cine algo muy en serio, ¿no? Algo que vale la pena para filosofar, ¿no? El corpus mismo, ¿no? De una categorización y de una estructuración epistemológica, que eso es muy interesante. Y hay una frase que me gusta mucho, que era la que había querido reparar, que dice: los únicos que pueden filosofar sobre el cine no son los filósofos, sino los cineastas. Así es. Y están condenados a eso, compañeros, si quieren hacer esto, ¿no? Entonces, por eso, en serio, si están en esto, por eso quería que fuera como nuestro epílogo, ¿no? Si están en esto, en serio, clávense, ¿no? Y tienen un gran compromiso. ¿Por qué? Porque el mundo de allá afuera es despiadado y tiene unos métodos de coacción y de corporativización que son invisibles. Y por eso esto de los paradigmas nos sirven como antenas, así como hormiguitas y bonitas. Qué bonito, ¿no? Así como, ya saben, ahorita que se deja la primavera. Por eso yo no quería hablar de cine, compañeros, ¿no? Porque si les hablo les puedo hablar de Godard, les puedo hablar de Fellini, les puedo hablar, ¿no? Está padre, sí, pero eso se vuelve pura parafernalia, se vuelve puro ornamento. No se vuelvan conocedores de ornamento, que eso pasa. ¿Sí me explico? Con conocedores que ven solamente el conocimiento como si fuera un celular más, ¿no? Y te vuelves un crítico de cine, o un pinche maestro como este güey, ¿no? ¿Vale? No, que si se dan muy, pues sí. Entonces es eso es bien importante. Los únicos que pueden filosofar, no le den la oportunidad a otros, digo, estén abiertos, pero los únicos que pueden filosofar sobre cine son los cineastas, punto. Y si no tienen el bagaje, las herramientas para hacerlo, están condenados a no ser cineastas, están condenados a ser un floor manager. Perdón, pero ya les he dicho, la diferencia entre un floor manager y un obrero es nula. Y perdón si yo no soy floor manager, me den todo mi respeto, la neta, ¿no? Porque ya es neto, o sea, esto es un aforismo, pocos van a ser artistas. Perdón, y no quiero verme fatalista, quiero verme realista. Pocos van a ser artistas y muchos, que espero, van a ser cineastas. Platíquenme. Bueno, pues como comentando, ¿no?, de la cuestión que estaban planteando de la cuestión turística, de ahí me remonta mucho a que hay personas, el clásico malinchismo, una situación en la que pues he viajado a Europa, he viajado a Japón y estoy yendo a Estados Unidos, pero ¿y tu país? ¿Has ido a conocer Peña de Bernal? ¿Has ido a conocer San Juan del Río, no sé, cualquier otra ciudad o estado? Les preguntas y no saben. Esa es una cuestión de problemas de identidad con la cultura en la cual pues ha sido transformada de varias maneras, pero no encuentran esa cuestión de identidad, sino que se identifican con culturas de otros países que precisamente es dañado por la cuestión, bueno, no, influido, mejor dicho, por el capitalismo. Pero yo le voy a decir, ¿no? O sea, creo que caer también como en esos chauvinismos son peligrosos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque finalmente, no, claro, está padre el comentario, está padre que reparemos en ese tipo de cuestiones, pero caer en este tipo de chauvinismos vuelve a la identidad nacional en un dogma. No digo que, es decir, evidentemente la riqueza del ser humano radica en su diversidad, no en su exclusión. Eso me queda muy claro, compañero, ¿no? Pero el gran peligro del chauvinismo es que ve a la identidad como un dogma, no como una parte de un todo. Y si se dan cuenta, lo que yo estoy tratando como de martillar es que dejen de creer en los excepcionalismos. No son excepcionales, compañeros, no son únicos, perdón.
Yo tampoco soy único. Aquí pudo haber otro, qué padre. Y tal vez les puedo haber enseñado otras cosas y más chidas. No somos excepcionales. Los artistas tienen el maldito virus de la excepcionalidad, del ego. ¿Por qué? Porque son artistas, porque es el individuo. Pinche renacimiento. ¿Perdón? ¿Sí me explico? Por eso le digo que luego a mí me dan como mucho miedo los chauvinismos, ¿no? Me dan como mucho miedo los excepcionalismos. Porque los excepcionalismos todo el tiempo le andan coqueteando al dogma, todo el tiempo. ¿Y qué cosa más excepcionalista es que la cultura norteamericana? Y vea cómo están. Y los chinos van para allá. ¿Por qué? Porque también nacieron de un rito excepcional, que es un partido autoritario como es el Partido Comunista. Y así pinta el siglo XXI. Afortunadamente esos están bien lejos, ¿no? Pero mientras estos, tenemos la pinche bota de estos, ¿no? Por eso le digo, no somos excepcionales. Peña de Bernal no es hermosa, no te informarle. No lo dudo que sea bonita, ¿no? O sea, no dudo que sea bonita. No dudo que hay lugares de México increíbles, ¿no? Pero también los va a ver en Montana, compañero. También los va a ver en Malasia, ¿no? Ya está un pinche triángulo de las lenguas. Eso es mega turístico, ¿no? Yo me quiero ir a perder por allá. Sí, tienes razón en que va a haber lugares pues, excepcionales en todo el mundo, pero yo creo que a lo que se refería el compañero es que si estamos aquí para hacer cine y vamos a hablar de algo, tienes que ser primero honesto contigo mismo y conocer primero lo que tienes aquí en la mano, ¿no? Me viene una frase que decía Herzog, que si quieres hacer cine tienes que salirte a andar por tu país. Claro, ¿no? Y creo que podemos regresar a algo bien básico, ¿no? Pensamos en Anton Chekhov, que yo encuentro siempre mucho en Anton Chekhov, gran respuesta, como creo que Anton Chekhov es el primer minimalista de la historia del arte, ¿no? Si uno lee las obras de teatro de Chekhov, si uno lee los cuentos de Chekhov, no hay autor, es decir, Chekhov casi la mayoría de sus narraciones o de sus obras de teatro las sitúa en la Rusia profunda, ¿no? En los campesinos, porque acuérdense que él era médico rural, ¿no? Él era médico rural. Entonces él tenía que irse, ¿no?, a las partes más profundas de Rusia. Y son estos personajes los que van a poblar la mayor cantidad de sus narraciones. Entonces te das cuenta que no hay cosa más universal que hablar desde la honestidad, ¿no? Hablar desde lo ruso. Pero es eso, o sea, si se da cuenta hacia donde yo estoy apuntando, no es tanto a que uno desconozca del país, sino que estoy apuntalando a creer que cierto parámetro es lo que te va a permitir acceder a una manera absoluta de comprender la realidad, y no es cierto. Por eso son tan peligrosos los nacionalismos, por eso son tan peligrosos los chauvinismos. Tú logras ser universal en la medida que logras conocerte a ti mismo, ni siquiera a tu país. Punto. ¿De qué te sirve conocer Peña de Bernal? ¿Y de qué te sirve conocer el Cañón del Sumidero si no te conoces a ti mismo? Y así quieres hacer una película, y así quieres escribir teatro, y así quieres escribir una novela. Me mofo de ti y voy a quemar tu novela en el fuego. O sea, no dudo que hay que salir a la calle, ¿no? O sea, el hecho que hablemos de política y que hablemos de... O sea, se los digo que no es porque no vaya a preparar una clase, es que está dentro de cómo yo concibo la pedagogía. Es eso. Si se da cuenta, salir a ver lo de escenografía, salir a ver la línea 12 del metro, salir a ver lo del triángulo de Malasia, de las Bermudas, no es conocer el mundo, es conocerte a ti. ¿Qué tanto sabes? Para que aprendas a conocerte a ti. Vas a ser universal en la medida que te conozcas a ti. ¿Por qué? Porque una persona que no se conoce jamás va a ser honesta. Y una de las principales cosas que te impiden conocerte son los pinches paradigmas que te aprisionan. Sí, me siento claro, o sea, perdón, es muy respetuoso, está padre, ¿no? Está padre que uno vaya a conocer el Cañón del Sumidero, el Peña de Bernal, pero quiero ir más allá.
Es por eso les digo, no se queden en la superficie, compañeros. Es muy fácil, es muy halagador dar una respuesta que dé respuesta. Es muy fácil dar una respuesta que dé respuesta a todo. Válgase la paradoja. ¿Por qué? Porque nos cuesta un chingo de trabajo pensar. ¿Y por qué? Porque entonces hay que pensar en los 4.000 años de civilización que hay detrás del mundo. Y eso no está fácil. Y más en un país donde solamente el 2% de la población lee. Y peor tantito, de ese 2%, ese 2% se va a sentir excluido. Porque cuando llegas con tu familia te sientes poco menos que un alien. Piensen en la casa de la tía, que todos hablan de telenovelas y de fútbol. Digo, no es nada cómodo. Y sin embargo dicen, ay, sí, qué padre, ¿no? Ay, pues sabe el bacalao, ¿no? Las cenas de Navidad yo las padezco. Me siento como en sauna. Deben de ver cómo subo, ¿no? Entre rabia, felicidad. Hagan la película de una cena de Navidad, un pinche intelectual, por favor. Me deben esa película. ¿Sí me explico para dónde ver el comentario? Está padre, creo que está muy... Yo quiero dar un poco, obviamente no es mi historia, bueno, es mi historia, pero es muy breve, y creo que sí se opone completamente a lo que dicen ellos, ¿no? Yo la verdad, yo no tenía la oportunidad de viajar, porque cuando estaba estudiando pues era caro, siempre la escuela, las prácticas, pues era caro, y cuando tuve la oportunidad de ir de viajar la primera vez, pues salí fuera. Entonces esa oportunidad me permitió vivir 4 años fuera de México. Y sí fue una oportunidad. Yo no conocía México, entonces cuando te enfrentas a la realidad y de vivir solo y que puedes conocer no solamente los lugares turísticos de ese lugar, sino puedes convivir, puedes vivir en el ambiente más, digamos, pequeño, conocer las costumbres locales. Entonces creo que eso sí se opone, ¿no? Porque yo no conocía México, entonces yo no viajaba. Ya cuando salí fuera, pues ya me encontré con otra realidad, ¿no? Y creo que la realidad se te puede poner enfrente, no nada más aquí, en cualquier lado, ¿no? Entonces la cuestión es de tomar las oportunidades y pues de ahí aprender, ¿no? Y ya ahí donde tú te quieras dirigirse al exterior, o al interior o donde sea, ¿no? Yo creo que es muy importante. Pues yo tengo que cortar, me están diciendo acá el señor director. Pero un placer como siempre. Lean, compañeros, lean, por favor, lean. No sean formal ahí. Bueno, sí, mire, con que lean, porque no leen. O sea, ¿cómo quiere que comprendan? Se ejercita lo que le digo al compañero.